Muy bien. Bueno, pues bienvenidos a una sesión más de energía, análisis de modelos meteorológicos en energía eólica. En la sesión del día de hoy, voy a continuar trabajando con la otra perspectiva del análisis de series temporales. Iniciamos la sesión anterior, estuvimos viendo cosas de cadenas de Markov, que es en el ámbito de energía eólica. En el ámbito de meteorología hace mucho sentido cuando hablamos de si hay o no un evento, y entonces puedes tener una serie temporal discreta que puede estar definida únicamente en dos valores, pero en una serie temporal continua, pues utilizamos otro tipo de análisis. También comentaba al término de la sesión anterior que existe una aproximación de cómo puedes utilizar esta discretización de valores para hacer estas cadenas de Markov y cómo las ha aplicado, por ejemplo, Miguel Robles, ¿no? Eh, Eso reduce un poco, ¿no? Y entonces suaviza un poco la perspectiva de cómo estás analizando las series temporales. Y para eso, pues hablando de estos suavizados y demás, yo voy a platicar el día de hoy voy a continuar hablando de series temporales, pero estaré hablando ahora en un dominio continuo. Y en este dominio continuo, eh, voy a tratar de dar una perspectiva muy general sobre el análisis de series temporales, y voy a buscar más las aplicaciones en las cosas que hemos hecho de investigación o el análisis de series temporales para nuestras aplicaciones. Entonces voy a poner tal vez por acá eh, cómo son nuestras series temporales, ¿no? Entonces, las series temporales que nosotros usamos, en particular estoy hablando de viento, pues regularmente, si hablamos de lo que se mide en una estación anemométrica, son series que tienen promedios de 10 minutos y que se miden cada hertz o cada 2 hertz, es el sampleo, se promedia cada 10 minutos. Sobre esto se guarda un conjunto de valores que son pues la rapidez, ¿no? La magnitud de la velocidad, la dirección, etcétera, etcétera. Y todo esto, pues lo ideal es que al menos tengamos al menos un año de información. Este es un conjunto de datos, ¿no? Esto es nuestro primer conjunto de datos. Nuestro segundo conjunto de datos, pues es lo que nosotros tomemos de ERA 5 o MERRA 2. Y sobre esto, tienen una resolución de 1 hora. Y sobre esto, prácticamente, pues tienes igual magnitud de la velocidad del viento, dirección, etcétera, etcétera. Sí, lo que observamos es un promedio, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar mucho en el detalle de aquí, no es importante para lo que estamos hablando, al menos no para el producto este de ERA 5 o MERRA 2. Sí, ¿y cuánta información aquí tenemos? Yo siempre digo que son 30 años, pero creo que son 40 años. Entonces voy a decir que es, este, 8. Sí, son como 40 años, más o menos. Ok. Entonces, esto es lo que ahorita tenemos de información, ¿no? Eh, 30 años, ya ni estoy tan seguro. Bueno, vamos a dejarlo en 30 para no errar. Ok, entonces, al menos 30 años de información. Y básicamente, entonces, si ustedes se fijan, estamos parados en dos lugares diferentes.
uno tiene una resolución temporal de 10 minutos y el segundo tiene una resolución temporal de 1 hora. Y entonces, como son nuestros datos, tengo que hablar de dos cosas que sufren nuestro proceso. Bueno, y cuando nosotros queremos juntar esto, pues lo que tenemos que hacer es llevar esta información a promedios de 1 hora. Entonces, ¿cómo quiero iniciar esta discusión? Que de forma natural, bueno, no de forma natural, bueno, en el ámbito de la energía eólica, así vamos a ponerlo, me parece más apropiado. Entonces vamos a poner esto. En el ámbito eólico, vamos de promedios, ¿no? Que puede, o sea, hay un muestreo que va de 1 a 2 Hz y de aquí luego hacemos un promedio de 10 minutos y luego hay un promedio a 1 hora. Y entonces, como ven, que hay algo que es de manera natural, que es lo que está sucediendo en nuestras formas de muestreo y en nuestro proceso natural de comparación de información. Y lo menciono así porque pues nosotros no tenemos control ya con las bases de información. O sea, recordemos que la información que nosotros tomamos para experimental viene de dos fuentes que ya tienen características muy específicas determinadas por normatividad internacional en el ámbito de energía eólica, y es este ámbito del 1 a 2 Hz, en la frecuencia de muestreo y el promedio de los 10 minutos. Eso está bien delimitado y bien, pues digamos que está muy estandarizado, ¿no? Y entonces la información que nosotros usamos tiene esas características. Y entonces, pues no podemos hacer mucho, ¿no? O sea, eso ya es así. Y cuando nosotros descargamos la información, pues también ya viene un tema de los promedios, ¿no? Del promedio a 1 hora para poderlo comparar. Entonces, como ven, nuestra muestra está siendo promediada a lo largo del tiempo. Entonces esto sirva, ¿no? De preámbulo para decir cuál es el primer efecto que nosotros tenemos con la grabación o con el uso de las series temporales, ¿no? Entonces voy a decir que en el lado azul tengo, o de color azul tendría yo una muestra, de color azul tendría una muestra con una frecuencia de 1 Hz cada segundo. Puedo yo decir que las velocidades que voy a representar con 10 minutos promediados, pues están dadas por el color verde, y con el color rojo, pues aquello que está en color azul, color rojo, perdón. Entonces, pues voy a iniciar, ¿no? Lo que nosotros representamos regularmente de una serie temporal, pues es eso, el comportamiento de la variable, que en este caso es la magnitud de la velocidad o la rapidez de viento, a lo largo del tiempo. ¿Qué unidades? Pues regularmente, pues eso depende de la escala, ¿no? De que nosotros estemos utilizando. Y regularmente estas representaciones están bien definidas. Lo mencionaba hace la sesión pasada con cadenas de Markov, que se definen estados o clústeres o se definen situaciones de una variable específica y sobre eso se clasifican. No puede haber otro conjunto de valores. Si yo quisiera hacer una escala de Markov aquí en donde hay 3 tiempos o una serie temporal, pues yo definiría, yo definiría tal vez 3 estados, y entonces, pues, tomaría 1, a veces tomaría 3, a veces 1, a veces 0, etcétera, etcétera, etcétera. Y no habría más, ¿no? Que definir entre estos valores. Pero con una variable continua, pues, dentro de un rango definido, podríamos tener un conjunto de velocidades. Entonces, lo que sucede de manera natural, recordemos, ¿no? Que yo estoy haciendo un muestreo, que en realidad son puntos, ¿no? Cada segundo. Entonces voy a poner una serie temporal, que es, en principio está cada segundo, y que conforme yo aplico tiempos promedio, pues lo que tendré será una especie de suavizado de lo que estoy midiendo. Y si yo promedio en una etapa de tiempo más alta,
pues lo que yo tendré es que ese suavizado será mucho más evidente. Entonces, el efecto que tiene el promediar sobre una serie temporal tiene un efecto, tiene un efecto sobre la fenomenología que nosotros estamos observando. Esto parecería algo muy raro, pero no lo está, ¿no? Entonces, nada más recordar, ¿no? Que estoy hablando de series temporales con una alta resolución o una alta frecuencia, con el color azul, con el color verde tengo un promedio de 10 minutos y con el color rojo tengo un promedio de 1 hora, ¿ok? Y el efecto de ir promediando a lo largo del tiempo es un suavizado de la serie temporal. O sea, estoy aplicando un filtro, ¿no? Entonces, de manera natural, la información que nosotros estamos utilizando para nuestros estudios eólicos tiene ya un filtrado. Y bueno, ¿qué efecto tiene este filtrado cuando nosotros lo asociamos a la variable física, que es el viento? Entonces, voy a ponerlo acá nada más como nota, de manera natural o debido a el tipo de muestreo y medición usado en el ámbito eólico, en nuestras fuentes de información, porque también habría que decirlo, ¿no? O sea, habría personas que podrían estar viendo cada segundo y tratar esto cada, ¿no? Usado, voy a ponerlo tradicionalmente. Usado tradicionalmente en el ámbito eólico, tenemos un filtro, observamos, se observa en la información. ¿Y esto qué efectos tiene? Pues bueno, para dar respuesta a esta pregunta hay que platicar sobre Van der Hoeven, ¿no? Van der Hoeven es un meteorólogo que, si mal no recuerdo, es por ahí de los 50 que trabajaba en Estados Unidos, en Nueva York. Y lo que hizo fue investigar qué es lo que sucede cuando tú aplicas distintos tiempos promedio en series temporales como las que nosotros usamos. Sus tiempos promedio iban desde tiempos promedios muy grandes, ¿no? Que pueden ser 100 horas. Luego, tiempos promedios de 12 horas. No por aquí. 100. Aquí es. Y esto es 100. Esto es. Déjenme ver que lo estoy haciendo bien. No. No, falta un poco acá. Así. Sí, exacto. Eso. Muy bien. Entonces, distintos tiempos promedios, 12, 100 horas y por acá 1 minuto. Muy bien. Entonces, lo que observó Van der Hoeven tomó distintas series temporales. Sobre estas series temporales lo que hizo fue promediar
y sobre este promedio lo que hizo fue identificar qué tanto se dispersaba la información, si las magnitudes de la desviación estándar que se observan a partir de estos tiempos promedios son grandes o son pequeños. Esto lo voy a complementar en la siguiente sesión hablando un poco de un análisis de espectro de potencias que está relacionado con la transformada de Fourier, y este tema de la transformada de Fourier también está relacionado con la dispersión, pero pensémoslo en términos de la dispersión. Hizo este ejercicio de estar promediando a lo largo del tiempo y analiza la dispersión. Entonces, los metros cuadrados, segundo cuadrado, que es son las unidades de la dispersión, ¿no? Y esto es el tiempo promedio, ¿no? Voy a poner así, tiempo promedio. Entonces, toma una serie temporal de alta resolución y promedia cada distintos momentos de tiempo. Yo estoy poniendo aquí una línea continua, pero en realidad lo que encontró Van der Hoeven, pues pues son puntos, ¿no? Que al final aproximó con una curva de este tipo, ¿no? Entonces usa distintos tiempos promedio y con estos distintos tiempos promedios lo que analiza es qué tanto se dispersan los datos alrededor de un valor medio. Y eso es lo que estamos observando. Entonces toma datos promedio, o sea, para acá aumenta el tiempo promedio en dirección izquierda y de derecha hacia izquierda aumenta el tiempo promedio, y conforme veamos estos picos en el eje de la vertical, tenemos picos en la información. ¿Ok? Si hay alguna duda en este punto, por favor, este es el momento, ¿no? Que es importante. Entonces, muy bien. ¿Cuál es el efecto entonces del tiempo promedio? Pues lo que observa Van der Hoeven es que conforme tú selecciones un tiempo promedio, en particular para series temporales de viento, este tiempo promedio va a funcionar como efectivamente un filtro, y ese filtro nos va a permitir observar distintos fenómenos en el viento asociados a la meteorología o a la climatología. ¿Cómo funciona el tiempo promedio? Para entenderlo de manera sencilla, funcionan como los objetivos en un microscopio o los objetivos en un telescopio, ¿no? En un microscopio, el aparato tiene una parte aquí abajo, ¿no? En donde se mueven los objetivos, ¿no? Y entonces tú vas viendo y conforme quieres ver cosas de mayor resolución, pues cambias los objetivos y entonces empiezas a ver como una X o 2X o 5 o 100X, ¿no? Entonces aumenta el zoom, por así decirlo. Lo mismo ocurre con los telescopios, ¿no? Tú pones la estrella o pones la luna, y si quieres verlo con una mayor resolución, pues vas cambiando los objetivos y observas distintas cosas. Pues eso funciona lo mismo con las series temporales. Él observó 3 picos característicos. O sea, lo que dijo, y esto se reprodujo casi siempre en todas las muestras que él tomó. El primer pico es a las 100 horas que encuentra, es decir, cuando tú promedias a estos intervalos de tiempo, observas fenómenos que ocurren cada 100 horas. Y esto es un fenómeno natural de circulación global que él observaba o que se podía percibir en la región donde él medía. Entonces tenía una explicación. Está observando un fenómeno global con esos picos de 100 horas que son ciclos, si mal no recuerdo, cercanos a los 4 días, ¿no? El otro pico que encontró está alrededor de las 12 horas. Alrededor de las 12 horas se encuentra un pico en la información, es decir, hay una variabilidad del viento ocasionada por algo que ocurre por ahí de las 12 horas. ¿Alguien tendría idea de qué sería eso? Pues en teoría cada 12 horas sería como o sea, que haya o no haya sol. El día y la noche, ¿no? Entonces, el viento, lo que él observó es que cuando tú promedias cerca de las 12 horas, obtienes un pico en en la variabilidad del viento, porque esta variabilidad está asociada al día y la noche. Entonces hace sentido, es decir, él promedia cada 100 horas y encuentra que hay una fenomenología asociada
a un patrón de circulación global que ocurre 4 días y eso específico para la ubicación donde él estaba. Luego, encuentra una fenomenología que puede ser explicada cada 12 horas y ahí tiene otro pico de información o de variabilidad y esta variabilidad se entiende o se asocia por estos picos por el día y la noche, ¿no? Entonces existen grandes variabilidades en la serie temporal cuando promedias a estos intervalos de tiempo y está asociado a la fenomenología física del día y la noche. Luego encuentra el tercer pico, ¿no? Entonces aquí vamos a terminar de asociar los colores. Estaba yo hablando del rojo con, bueno, ahorita. Y estaba yo hablando aquí de los promedios de 1 minuto, ¿no? Entonces cuando tengo un promedio de 1 minuto, pues resulta que tengo otro pico. Ya esto, Van der Hoeven, o en el ámbito se conoce como la micrometeorología. Aquí estamos hablando de todos esos fenómenos asociados, este pico que está aquí, son todos esos fenómenos que están asociados al microsighting, a los fenómenos turbulentos, a las ráfagas, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerlo, esto es ocasionado por el día y la noche. Este es un patrón de circulación global. Y este último es el microsighting. Es decir, son las ráfagas. Esto es la turbulencia, etcétera. Como lo que quieran referir, ¿no? Entonces, el tiempo promedio funciona como un filtro. Este tiempo promedio, si tú quieres ver micrometeorología o qué es lo que ocurre en un sitio en donde hay un montón de ráfagas y demás, muestrea altas frecuencias y llévalo a un tiempo promedio de 1 minuto y observarás fenomenología asociada a ráfagas. ¿Quieres observar qué es lo que pasa día y noche? Pues entonces llévalo a tiempos promedios acorde a las 12 horas y observarás esa metodología, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los productos que se heredan en el ámbito eólico es el famoso spectral gap. Esto que yo hablo de variabilidad o de variabilidad en la serie temporal, insisto, puede ser asociado desde una perspectiva de análisis de espectro de potencias. Voy a hablar, cuando hable de transformada de Fourier, voy a regresar a este tema de spectral gap desde otra perspectiva, pero llevémonos la idea de que cuando hablo de tiempos promedio y de variabilidad, quedémonos con esa idea de momento, ¿no? Que estoy hablando de tiempos promedio y de variabilidad. Entonces, este es el famoso spectral gap. O sea, el famoso spectral gap es una región en este espectro de potencias que él encontró, o en estos diagramas de variabilidad, en donde hay una región en donde él definió como una región de vientos estables, de baja variabilidad. Algo que menciona en su estudio es que no está bien definida esta región. Esta región que él analizó, y voy aquí a poner 1 hora más o menos, esta región no está bien definida. O sea, puede estar, aquí lo vimos, entre 1 minuto y 1 hora, 3 horas. No fueron resultados tan consistentes. Presenta 2 o 3 spectral gaps de distintas regiones, de las distintas regiones para el mismo sitio, o sea, distintas torres, ¿no? Que él integró y demás. Pero este spectral gap no era consistente. O sea, no lo encontró, no es una región bien definida. O sea, yo libremente pinté una línea y luego pinté los puntos, pero lo que él hizo es un ensamble de distintas fuentes de información. Él está, supongamos que el instituto está aquí, como nosotros en Temisco, y él podía tener a su disposición series temporales para un mismo intervalo de tiempo, series temporales a lo mejor hasta de alta frecuencia que podría promediar, ¿no? Hasta con cierta confianza. Y para hacer cosas de mayor frecuencia a lo mejor no tenía tanta información. Entonces lo que hizo fue buscar históricos y demás. Entonces lo que él en realidad vio, pues, o lo que él analizó son distintas fuentes de información. Pues, no todo provenía de la misma fuente de información. Son distintas fuentes que él ensambló para mostrar un resultado, ¿no? Entonces, en ese sentido,
no encontró una región muy bien definida para el spectral gap. Lo que sí podía decir es que, bueno, se percibía que estaba entre la región de arriba del minuto y una hora, más o menos, ¿no? 2 horas. Entonces, este resultado se hereda al ámbito eólico diciendo que con un promedio de 10 minutos se encuentra una región de vientos estables. Y con esta región de vientos estables, pues dicen, bueno, pues vamos, no, la pregunta en el ámbito eólico es, bueno, ¿cómo muestreo el viento para limpiarlo de ráfagas, que puede ser que el aerogenerador no reaccione a esas ráfagas, y lo ponga yo, mi objetivo de mi telescopio, ¿no? O de lo que voy a estudiar, en un adecuado enfoque tal que pueda obtener la menor cantidad de ruido posible, sin irme al extremo de llevar promedios muy grandes, ¿no? Entonces, el resultado que muestra es que puedes tener, se establece un tiempo mínimo promedio de 10 minutos en el caso de los aerogenerados de gran capacidad, y para los aerogeneradores de pequeña capacidad se sugiere hacer estudios de evaluación con tiempos promedio de 1 minuto. Y todo fundamentado en esto, en este esquema, en este diagrama que tiene algunas implicaciones físicas. Y hace mucho sentido, porque si yo quiero analizar la microfísica o la micrometeorología o el microsighting y los temas turbulentos, pues eso hace mucho sentido para un aerogenerador de pequeña capacidad. Pero si yo quiero analizar un aerogenerador de gran capacidad, entonces tengo que quedarme con velocidades promedio de cada 10 minutos, ¿no? En donde puedo considerarlos como región de viento estables, en donde tiene suficiente información la serie temporal, pero no tanto ruido, ¿no? Entonces, eso explica un poco por qué estamos heredando estos tiempos promedio de 1 Hz, que es alta frecuencia, aplicamos un promedio de 10 minutos para conservar una cantidad de información, llevar la información de la serie temporal spectral gap, y que es el mínimo que tenga un mínimo de información sin tanta variabilidad. Y luego, pues por motivos de cómo se calculan los datos de reanálisis, lo llevamos a un tiempo promedio de 1 hora. Lo cual, analizado desde una perspectiva del spectral gap, no es malo, que está aquí, ¿no? Entonces, pues nosotros podemos ver que, bueno, puede ser equivalente este tema de poder analizar, ¿no? Información que aquí está por aquí la una hora, y pues por acá va a estar los 10 minutos, ¿no? Entonces, podría ser comparables, ¿no? Entonces, eso un poco nos da la certidumbre de lo que estamos analizando no está tan alejado de la realidad. Pese a que los tiempos promedios parecería que estamos filtrando mucha información, porque eso es lo que sucede. Ya vimos que tomo cosas a alta frecuencia y al final los tengo que promediar. Este promedio pues me lleva a que pueda yo perder información, pero cuando lo analizo desde la perspectiva del spectral gap, pues resulta que estoy perdiendo sí información, pero de todas formas me encuentro ubicado en esta región, en la región de vientos estables. Entonces, voy a poner entonces algunas consideraciones de lo que acabo de platicar, y no sé si alguno tenga alguna duda o pregunta. ¿No? Todo clarísimo. Yo no sé si estoy entendiendo bien esto de los promedios. Lo que se tiene es una serie con mediciones cada 10 minutos y después se hace se hacen promedios cada 100 horas, cada hora y para obtener la nueva gráfica que nos mostró abajo. Sí. O esta gráfica. Sí, es que no estoy siendo claro, no estoy diciendo cómo la saco. Específicamente cómo saco esto es, tomo la serie temporal, ¿no? Con esa serie temporal, la original,
le saco una transformada de Fourier, la elevo y le saco norma. O sea, es valor absoluto elevado al cuadrado, y eso es Power Spectrum. O sea, lo que me interesa y el significado, si yo le hago transformada de Fourier, adelantándome, es identificar las frecuencias características, y cuando saco Power Spectrum es el tamaño, la magnitud de la información que estoy sacando, el pico de información que tiene, ¿no? Y entonces pongo un punto. O sea, me quedo con la serie temporal de 1 minuto. Aquí está. Y hago transformada de Fourier y saco valor elevado al cuadrado, norma elevado al cuadrado, obtengo el pico y le pongo un puntito. Luego, tomo una en promedio cada 2 minutos. Hago transformada de Fourier, lo elevo al cuadrado, le saco norma, veo el tamaño del pico de información y lo pongo aquí. Y así sucesivamente. 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 6, 10 minutos. Cuando yo tomo la serie temporal de 10 minutos, se encuentra esta región del spectral gap. Cuando hago una serie temporal de cada 12 horas, encuentro el pico. O sea, tengo muchísima información, hay mucha variabilidad en estas series temporales. Y si lo hago cada 100 horas, pues tengo muchísimo más información. No sé si con esto está más claro, Benjamín, el proceso. Sí, pero entonces, para la de 1 minuto, ¿necesitas mediciones cada minuto? Para la de 1 minuto, o sea, todas parten de información medida cada hertz o 2 hertz. Ok. Y entonces sobre eso vas reconstruyendo, vas haciendo promedios, ¿no? Con esta pues ya puedes hacer, o sea, si tienes información medida cada segundo, puedes sacar promedios cada 30, cada 40 segundos, cada minuto, o sea, simplemente hacer un resampleo, ¿no? Ok, sí, ya me quedó más claro. Gracias. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, voy a poner algunas cosas que encontramos. Y esto lo voy a poner así, guardemos esto, ¿no? O sea, aprendamos esto, recordemos esto. Aprendamos esto como quieran ponerlo en sus notas. Esto. Si yo quiero hacer micrositing, es decir, quiero hacer evaluación del recurso eólico para aerogeneradores pequeños, me quedo con una serie temporal que viene de 1 Hz, ¿no? Y se promedia cada minuto. Okay. Si yo quiero analizar para grandes aerogeneradores o vientos estables, entonces aquí lo voy a poner small wind turbines. Vientos estables los identifico con 10 minutos y con aerogeneradores del orden de 1 megawatt de potencia nominal. Estoy hablando de un aerogenerador comercial, ¿no? Y básicamente cuando hablamos del tema eólico. Una de las preguntas que regularmente me hacen cuando presento cosas de análisis del recurso eólico con datos de reanálisis es ¿por qué quiero más de 1 año? ¿No? ¿Por qué quiero 2 años? Pues los usamos porque los tenemos, ¿no? Entonces, usamos los 30 años de información de los datos de reanálisis porque nos ofrece otro filtro. Recordemos que el fenómeno del viento, ¿no? Observando este espectro de Van der Hoeven, tiene implicaciones del entorno. El viento tiene una interacción fuerte con el entorno y entonces estoy parado en el micrositing. Tiene una interacción con el día y la noche, y entonces estoy parado en el espectro de Van der Hoeven en las 12 horas, y tiene una gran influencia con lo que ocurre periódicamente en la Tierra. Entonces estoy hablando de ciclos, ¿no? Desde una perspectiva física. Una puede ser el primero ocasionado por el entorno o por el environment o por cuestiones locales, el segundo ocasionado por el sol
y el tercero ocasionado a lo mejor por lo que ocurre en la Tierra. ¿Alguno se le ocurre, aparte del día y de la noche, algún fenómeno cíclico que ocurre en la Tierra? Las temporadas del año. Exacto. Vamos a ponerle las estaciones, ¿no? Muy bien. Y esto se repite, ¿no? Entonces, ¿cómo saber que cuando estamos haciendo algún análisis tenemos alguna cuestión atípica? Pues es complicado saberlo, ¿no? Para eso necesitas comparar muchos más años de los que regularmente se analizan con una información que tiene esa alta resolución. Entonces, fíjense el gran poder o la gran fuerza que te da utilizar o complementar los análisis de evaluación del recurso con datos de reanálisis. Podemos estar haciendo un análisis que va en una resolución de los 10 minutos, que es mucha información. Podemos llevarla al término de 1 hora y de todas formas estar en un ámbito comparable con información de alta calidad. Cuando nosotros comparamos, regularmente lo que observamos es que tienen un sesgo. Los modelos subestiman o sobreestiman en el caso de Word, por ejemplo. Cuando estos datos subestiman, pues lo que hacemos es hacer una corrección de sesgo. Yo creo que en la siguiente sesión platicar un poco de las correcciones de sesgo. Yo creo que a lo mejor me lo brinqué estoicamente. Pero en términos generales es hacer esta corrección estadística. O sea, si mis datos regularmente están subrepresentados, pues veo cuál es esa subrepresentación en términos de percentiles y se lo sumo. Entonces hago una corrección estadística. Cuando yo hago una corrección estadística, eso me abre la puerta a utilizar todo el conjunto de datos de análisis una vez ya corregidos. Esa es la gran fuerza que tiene utilizar estos conjuntos de información. Parto de información experimental de alta resolución, lo comparo con información a 1 hora, veo qué tanto se parecen. Si no se parecen mucho, los ajusto, los corrijo estoicamente y luego analizo todo. ¿Qué tendría yo que hacer para corregir la información del modelo? Yo estoy haciendo una corrección estadística, pero ¿qué otra alternativa tendría yo para corregir un modelo como era 5 o para corregir Word, por ejemplo? No se me ocurre comparar con otros datos, mediciones en otro punto. Ok, entonces lo que dices es no toquemos el modelo, ¿no? Son los datos los que están mal. No, yo pensaba que, no sé, el modelo se utiliza para describir datos en cierta región y entonces si tenemos datos de esa región, poder compararlos y ver si el modelo sí describe o se asimila a los datos que estamos midiendo directamente, no sé. Sí, a ver, el proceso que nosotros estamos haciendo, voy a replantear la pregunta. El proceso que nosotros estamos haciendo es, hay un modelo. Y este modelo genera datos. Y se llaman ERA5. Y hay un proceso experimental. Y esto viene del Atlas Eólico Mexicano o algo que nosotros tengamos y vienen los datos. Ok, ya los comparé. Pongo mis datos versus ERA5 o al revés, para que sea más... tengo ERA5 versus mis datos experimentales. Y lo que regularmente observo es que están subestimados. O sea, no siguen, si esta fuera la diagonal, hacia 45,
Regularmente las velocidades altas están subestimadas. Los valores que representan aquí, este rango de valores, son más pequeños que los que están en la vertical. Ese es el resultado de mi comparación. Ok. Yo digo, bueno, pues hagamos una corrección de sesgo, que es analicemos qué tanta distancia tienen y sobre eso pues vamos a subirlos, ¿no? Entonces es sencillamente sumar cuánto les falta para estar en la diagonal y hacer una corrección de sesgo. Eso es lo que se hace, ¿no? Con estas correcciones. Esto lo menciono así porque pues lo que estoy haciendo es una corrección a fuerza bruta, ¿no? O sea, estoy haciendo una corrección, estoy haciendo que mis datos ajusten. ¿Qué otra alternativa tendría yo para no hacer, y esto no es un cuchareo, ¿no? Porque son cosas diferentes. O sea, yo lo que estoy haciendo es una corrección estadística a partir de una técnica muy utilizada que es la corrección de sesgo. No es un cuchareo, ¿no? O sea, no es al sentimiento, está respaldado por una metodología. Eso es el tema. ¿Qué otra alternativa tendría yo para ajustar mis datos? Yo no puedo ajustar mis datos experimentales. Esos son, y voy a suponer que están bien porque le invertí 4 años, ¿no? 2 años de tiempo, etcétera, etcétera. Vamos a suponer que eso está bien. Lo que yo puedo ajustar es el modelo. ¿Puedo hacer yo algún ajuste a ERA 5? Pues la respuesta es no, porque ERA 5 es un producto que alguien calculó del cual yo no tengo dominio. Del cual sí tengo dominio es en WRF. Pues lo que yo podría hacer sería mover parámetros del modelo físico. Esa es la otra alternativa. Mover parámetros en el modelo físico. ¿Qué es lo que tendría que mover? Sepa Dios, ¿no? O sea, habría que mover, no lo sé, algo que no está bien representado físicamente en el modelo, investigar qué es lo que no está bien representado físicamente, volver a correr y entonces ver si se parecen más. Y de todas formas, se sobreestima. ¿Qué es lo que quiero decir? El proceso que nosotros utilizamos de comparación es un proceso que está recargado en 2 ámbitos. En un ámbito estadístico, y esa es digamos, la recurrencia más utilizada, es lo más recurrente, la herramienta más recurrida para hacer corrección de datos experimentales o análisis de corrección de sesgo o comparación de datos experimentales versus datos de reanálisis. Porque la otra alternativa es modificar el modelo. ¿Qué desventajas tengo si yo quisiera modificar el modelo? Pues, bueno, la desventaja es que tendría que calcularlo todo. Y eso pues, es muy complicado. Eso demanda mucho tiempo. ¿Qué ventajas tendría? Bueno, pues desde el punto de vista físico, tendría yo la ventaja de que pues estaría mejor representado el modelito, ¿no? ¿Cuál es la mejor alternativa? ¿Hacer una corrección estadística o corregir el modelo físicamente? ¿Qué opinan? Yo creo que una corrección estadística, porque si no hay que, o sea, como dijo, o sea, volver a ver las variables para calcular el modelo y luego supongo que se tarda, entonces lo Ok. mejor yo creo que es una corrección estadística a los datos. ¿Qué opinas, Benjamín? Porque Raimundo es ingeniero y tú eres físico, ¿no? ¿Tú qué opinas? Eh, es que para hacer la corrección estadística, a fuerza necesitas mediciones experimentales, ¿no? Claro, claro. O sea, me refiero a que tienes que compararlo con mediciones reales y no siempre se Claro. tienen esas mediciones, ¿no? Perdón, denme un minuto que alguien está marcando. Listo, ahí estamos ya. Y listo. Muy bien. Perdón. Entonces, sí, hay que comparar. Es forzoso siempre comparar con datos experimentales. Eso es un hecho. Pero es posible, ¿qué dirías tú? ¿Por qué no meterse a modificar el modelo físico, Benjamín?
bueno, digamos que siempre que si tienes acceso al modelo y a mover los parámetros y hay una forma de mejorarlo, pues se puede hacer, ¿no? O sea, no veo como una ventaja o desventaja entre hacerlo o no hacerlo. Pues claro, o sea, creo que ambos argumentos, los dos argumentos, tanto el de Ray como el tuyo, son totalmente válidos. ¿Cómo determinar cuál es la mejor estrategia? Depende. Esa es en realidad la gran pregunta. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres dar una respuesta rápida? ¿Necesitas un algoritmo rápido en donde tú necesitas todo este proceso que estamos analizando, que estamos utilizando, es un proceso de generación de conocimiento que se hace previo al pronóstico? Entonces, es muy útil hacer corrección de sesgo de datos de reanálisis porque son muchos datos. Y esto, a través de herramientas de inteligencia artificial, puede ayudarte a alimentar modelos de pronóstico y darle ese push que le hace falta. Es mucha información, se complementa. Entonces, es totalmente válido. Entonces, depende, ¿no? Yo creo que aquí el tema es, como yo siempre lo he dicho con todos sus compañeros, y compañeras, es dependiendo para qué lo quieras. Cuando quieres ofrecer una solución en ingeniería, pues si lo más rápido es la corrección de sesgo, se hace la corrección de sesgo. Si tiene la capacidad de hacer la corrección del modelo dinámico, pues se hace la corrección del modelo dinámico, ¿no? Entonces, en el grupo hay alumnos que lo están haciendo. Gus está haciendo la corrección del modelo dinámico y muchos de sus compañeros y compañeras están haciendo corrección de sesgo. No son cosas que estén peleadas. Entonces, regresando, el viento está afectado por fenómenos cíclicos. Ya lo vimos, día, noche y las estaciones. Entonces, tener la mayor cantidad de información te da oportunidad. Cuando utilizas un año, pues puede ser que estés tomando día y noche, ¿no? Y lo puedes hacer un análisis bastante certero. Pero cuando usas información que viene de los 30 y tantos años con una resolución de 1 hora, pues entonces tienes la posibilidad de hacer análisis estacionales. Es decir, lo más sencillo, ¿no? Una de las estrategias más sencillas es hacer una clasificación por meses, ¿no? El tema de la estacionalidad. Ya estoy hablando aquí ya de cuáles son los tiempos que le hacen sentido a las series temporales de viento. Pues la fenomenología regularmente que hace sentido, o los análisis que nosotros enfocamos, está orientado al análisis día-noche. Y no solamente eso, sino lo que ocurre a lo largo de los meses y a lo largo de los años, centrado en el tema de estacionalidad. Estacionalidad puede verse desde dos perspectivas, desde el ámbito mensual, que aquí el tema es que tenemos 12 meses, ¿no? Enero, febrero, diciembre, o desde el tema estacional. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos analizar, es la información o el ámbito que nosotros utilizamos para expresar cosas. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo yo utilizaré o desarrollaré un análisis día-noche? El análisis día-noche regularmente está asociado cuando yo quiero hacer un análisis versus la demanda eléctrica, por ejemplo, ¿no? Son 3 tiempos los que están muy bien analizados y caracterizados de la demanda eléctrica. Tiene un ciclo que es el ciclo diario, ¿no? Ese ciclo de todos los días, cuando nos levantamos y cuando nos vamos a dormir, la demanda eléctrica sigue ese ciclo. Tuve un estudiante, a ver si puedo seleccionar algunas gráficas de Yaro, que él estuvo haciendo estos análisis un análisis de espectro de potencias de la serie temporal de la demanda eléctrica. Y el día-noche es un fenómeno que hace bastante sentido. Hace mucho sentido, evidentemente, cuando lo integras con otras fuentes renovables, ¿no? Entonces, el viento con un análisis día-noche es un análisis que se debe de hacer en ciclos de descarga y descarga, porque nosotros dependemos del sol. O si lo quieres complementar con sistemas fotovoltaicos. Y también hace mucho sentido el segundo, bueno, en términos de la demanda, el segundo es cada 7 días, porque la actividad humana está gobernada por lo que hacemos todas las semanas, ¿no? Desde el día lunes que entramos a trabajar, la gran mayoría trabaja de lunes a viernes, con un poquito el sábado y 2 días descansamos, y entonces la demanda eléctrica también responde a esos ciclos, ¿no? También responde. Entonces,
Eso también es observado en esas series temporales y entonces hacer análisis de tanto del recurso eólico o solar para esa escala de tiempo hace sentido. Y la tercera, aquí voy a poner la semana. Y esto aquí lo voy a poner con la demanda versus demanda. Y aquí, cuando lo analizas con el sol y las estaciones que te da largo plazo, ¿no? Te quitas el tema de identificar si estás analizando un año atípico o si ese año hubo muchos ciclones, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si se fijan, tenemos distintas escalas de tiempo que son de interés. Los series temporales que pueden clasificarse diarias, series temporales que pueden clasificarse semanalmente para observar una fenomenología y hacer mezclas, ¿no? Por ejemplo, una mezcla muy típica es que yo saque una curva característica de todo lo que ocurre, de todas las semanas. Por ejemplo, yo podría sacar los promedios de las 0 horas del día lunes y luego los promedios de las 0, de la 1, de las 2, así, pero de todo la primavera. Entonces, ver cómo se comportan todas las semanas en primavera en promedio. Y luego, cómo se comportan todas las semanas en verano, en otoño o en invierno. O sea, uso estas dos variables para clasificar. Entonces, estoy hablando de dos cosas aquí. Regularmente estos análisis estacionales involucran dos pasos. O hacer un promedio o agrupar. Entonces, ¿qué diferencias tendría o de qué estoy hablando? Y vamos a suponer, esta es la curva típica de la demanda eléctrica. Es que no quiero poner una curva. Es que no me acuerdo si es así o si es así. Creo que es así como la segunda. Entonces, si yo tomo una semana, resulta que el promedio el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y entonces la curva de la demanda lo que quiere decir es que los días laborales tienes consumos muy parecidos o demandas muy parecidas, pero cuando llega el fin de semana baja y luego vuelve a crecer, ¿no? Entonces, esto, digamos, es como una curva muy típica de lo que ocurre con la demanda eléctrica a lo largo de la semana. Entonces, ¿cómo puedo yo agrupar? O sea, ¿cómo puedo, si esto es lo que ocurre un día a la semana? Bueno, pues consideremos que el lunes, pues en realidad está la demanda a las 0 horas, por aquí debe de andar, la demanda a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, sube a lo largo del día, etcétera, etcétera. Y entonces, en realidad, lo que tengo es que puedo yo representar lo que ocurre todo el lunes a partir de un box plot. ¿Están de acuerdo? Lo que ocurre todo el martes lo puedo representar a través de otro box plot, que el box plot lo que va a contener es los puntos de lo que ocurre el martes. Y lo mismo con lo que ocurre el miércoles y el viernes, el jueves, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, el hecho de que yo tenga la mejor forma de hacer la representación de estas variables es no promediando, sino agrupando. Entonces, si yo, una forma de sacar esta gráfica es sencillamente sacar un promedio, es decir, sacar un promedio de todo lo que ocurre el lunes y ponerle barras asociadas a la desviación estándar, ¿no? Y entonces puedo tener un box plot. Pero ya sabemos que cuando yo promedio, y cada vez que promedio y promedio y promedio, pues le voy quitando, voy filtrando. Lo mejor es tomar los datos, al final el cálculo va a ser la computadora, entonces es sencillamente agrupar todo lo que ocurrió el lunes y que me represente a través de un box. Todo lo que ocurrió el martes y que me lo represente a través de un box plot, y así sucesivamente. Bueno, pues yo podría seguir haciendo todas estas agrupaciones, tomando lo que ocurre todos los lunes del mes de enero, todos los lunes del mes, todos los martes, los miércoles, los jueves, y tener un box plot de este tipo.
Y esta línea que yo pongo aquí en medio, pues es una línea que regularmente se asocia a las medianas, que son los puntos por donde pasan, que se representan en los box plots. Entonces, es una forma de identificar tendencias, ¿no? Entonces, puedo yo agrupar, asociar box plots y a partir de esa asociación de box plot, asociar una gráfica que me dé una especie de tendencia, ¿no? Y entonces, esto lo puedo hacer, ¿no? En un análisis, puedo llevar este análisis, que es un análisis semanal, lo puedo llevar a un análisis estacional si lo hago para todos los meses. Si lo hago para las estaciones, ¿no? Si esto es para primavera, para verano, para otoño y para invierno. Y entonces, lo que voy a observar es que tendré comportamientos distintos. En el verano, eso es lo que se ha observado, aumenta la demanda y en primavera y en otoño y en invierno disminuye, por ejemplo, para las regiones centrales, porque no hace tanto frío. Aumenta en las regiones del norte por el tema del aire acondicionado, por ejemplo. Este caso contrario a lo que ocurre en Europa, que en Europa aumenta en el invierno por el tema de la climatización. Pero eso no ocurre en México, ¿no? En la que aumenta en el verano por el tema de los aires acondicionados. Entonces, todo esto, el análisis de las series temporales, podemos dejarlo muy abierto, ¿no? Que regularmente en física, pues uno hace y demás. Pero cuando estamos hablando de temas que están orientados a generación eléctrica, hay ciertos requisitos que ya están muy utilizados, o ciertas variables, o ciertos tiempos que son críticos para la fenomenología que estamos analizando. Entonces, ¿cuáles son estos criterios? ¿Cuál es esta ciclicidad que nosotros debemos de analizar? Pues regularmente está asociado al día a la noche. Es un proceso que puede estar orientado a la demanda eléctrica. Es este tema de combatir esta variabilidad para entregar una cierta potencia continua. El tema semanal, cuando nosotros lo vinculamos a la demanda eléctrica, o el tema estacional. Hasta este punto, ¿tienen alguna duda o pregunta? No, yo creo que voy bien. Muy bien. Entonces, como debe de ser, como ya se lo sospechan, en las siguientes sesiones lo que vamos a hacer es cómo generar todos estos box plots y estos análisis a partir de nuestros datos de análisis, ¿no? Y utilizando, evidentemente, Python. Entonces, creo que conforme lo estoy presentando, creo que hace mucho sentido cuáles van a ser las estrategias de clasificación. Y para cerrar, voy a dejar de compartir este pizarroncito y voy a volver a compartir, pero el trabajo de Diego. El trabajo de Diego está bastante padre porque usa estas dos perspectivas. El trabajo de Diego es este análisis, y ahí lo están viendo, ¿verdad? Por favor, confirmen que lo están viendo. Sí, estamos viendo. Ok. ¿Se ven bien las letras? Sí, se lee. Muy bien. Si ustedes observan, en este conjunto este análisis está basado en datos de reanálisis. Tomamos ERA 5 y MERRA 2. Una de las deficiencias o de lo que adolece este análisis es que no está contrastado con datos experimentales. Pero eso no nos agüitó. O sea, eso no quiere decir que ya no podemos hacer nada. No. Sabemos que los datos de reanálisis son muy confiables cuando son promediados a tiempos muy grandes. Es decir, cuando yo quiero representar fenomenología diaria, cuando yo quiero representar fenomenología estacional o periodos interanuales, los datos de reanálisis son muy buenos, porque el sesgo que tú le vas quitando con las altas frecuencias conforme vas promediando se compone cuando lo analizas globalmente. ¿Por qué son buenos los datos de reanálisis para altos tiempos, para frecuencias bajas, tiempos promedios bajos, días,
semanas, meses, años, porque para eso fueron hechos los datos de reanálisis, fueron hechos a partir de modelación global. Entonces, la variabilidad de la información experimental, esa es la que no perciben los datos de reanálisis. Lo que nosotros analizamos todo el tiempo es ver qué tan efectivos son cuando los comparamos con datos que tienen una mayor frecuencia. Y claro, ahí es donde sufren un poquito los datos de reanálisis. Pero, tomando esto en consideración, lo que hicimos fue ponernos en esta situación, es analizar todos los datos de reanálisis que estaban disponibles. Y aquí están, mira, sí son 40 años de información. O sea, porque están disponibles desde, aquí lo puso Diego en la tabla que siempre le pido, desde 1980. Sí, pues sí, son 40 años. O sea, hay 40 años de información disponible. Entonces, muy bien. Toma dos curvas de potencia, una de REL de 5 megawatts y una de DTU de 10 megawatts. Y lo que vamos a calcular son sencillamente factores de planta, ¿no? Y velocidades de viento. Estas son las zonas. Muy bien. Y aquí lo que estamos observando es el promedio de las velocidades de viento y evaluar todas las series de viento en la curva de potencia para sacar el factor de planta. Y eso es lo que estamos observando en estos dos primeros mapas. Entonces, es buena, es válida la información, aunque no lo estemos contrastando contra datos reales, es válida. ¿Tienen una limitante? Claro que tienen una limitante. La limitante es que hay que validarlo, evidentemente, con datos experimentales, pero todo el mundo sabe que está reportado en la literatura que esto es una buena representación conforme aumentas los tiempos promedio. Entonces, es una adecuada representación. Entonces, lo que es muy interesante es que te puede dar estos zonas de potencial eólico offshore, en donde tienes los más altos factores de planta. Y aquí voy a hablar de la estacionalidad. Entonces, lo que hizo Diego aquí fue agrupar. Aquí hay dos opciones, ¿no? La primera perspectiva de estacionalidad es esta. O sea, yo podría haber puesto, o podríamos haber seleccionado enero, febrero, marzo, abril, o sea, los meses para reportar el comportamiento a lo largo de los años. Pero aquí es donde echamos mano de la estación primavera, verano, otoño, invierno, porque se parecen esos meses. Y entonces lo que hicimos fue juntar los meses que se parecen para solamente poner 4 gráficas. Y eso me parece que es una herramienta bastante interesante, porque en lugar de poner 12 gráficas de lo que ocurre a lo largo de los meses, seleccionamos 4 con los meses que son parecidos y tenemos una descripción. Y es bastante bonito porque si ustedes observan, en el verano es en donde tenemos el menor factor de planta en las regiones. Y digo menor, y aquí de todas formas es mayor al 35% el factor de planta, ¿no? Entonces son factores de planta altos. ¿Y cuándo son los picos? Los picos en Tamaulipas son diferentes a los picos en la península. Se van alternando en las estaciones. Es decir, si tú tuvieras un sistema interconectado en el Golfo de México, pues podrías estar utilizando estos picos. O sea, en alguna temporada del año, en 3 meses tendrías energía que se inyecta de Tamaulipas y luego en primavera estarías tomando energía que se inyecta desde la península de Yucatán. Es decir, tendrías 6 meses en donde casi está parejito. Casi está parejito. O sea, que sería desde la primavera, el invierno, con la excepción del verano. Entonces uno ya sabría que en el verano hay poca producción de energía eólica en el Golfo de México, pero también sabemos que en el verano es cuando tenemos mucho más sol, ¿no? Y entonces ahí se compensa. Esto es lo que nos permite hacer los análisis utilizando información de datos de reanálisis. La otra forma de analizar la estacionalidad, bueno, aquí lo que encuentra Diego, o lo que propone Diego, son 4 puntos, o sea, pone un montón de restricciones, esto luego lo platico con más detalles, si quieren el artículo se los comparto. El espíritu del artículo es poner restricciones técnicas de distancia de la costa, batimetría, zonas naturales protegidas, la zona comercial mexicana, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre eso, seleccionar puntos en donde podrías poner
un campo, una granja eólica. Selecciona 4 puntos, Diego, y esos 4 puntos los vamos a utilizar para analizar su variabilidad interanual. Porque también recordemos que el promediar esto a intervalos de tiempo de un mes, pues también es válido, ¿no? Entonces, si se fijan, el análisis que nosotros presentamos no es un análisis diario, no es un análisis por hora, es un análisis de variabilidad interanual, porque estos modelos son muy buenos para esa escala. O sea, aunque no tengas datos experimentales, tienen un gran potencial, ¿no? Y esta es la otra forma de representar la variabilidad, que es consistente con lo que observamos en los mapas, en donde tenemos factores de planta muy altos para la primavera y para el invierno, si es que no mal no recuerdo, y el mínimo lo tenemos en el verano. Y ahí está, ¿no? Entonces, incluso el mínimo coincide. Y entonces, esta es la forma en que se construye. ¿Cómo podemos observarlo? ¿Cómo se construyen los box plots? Pues es juntando toda la información que ocurre en los eneros, todo lo que ocurre en febrero, todo, y así sucesivamente, y te permite tener rangos e identificar años atípicos. Por ejemplo, en agosto tenemos un año atípico. Aquí no sabemos qué pasó. Y Diego lo pudo detectar y no vimos algo, ¿no? Pero hay, o sea, y esto ayuda a desmentir uno de los mitos que tienes, o que se tiene versus la energía eólica, ¿no? Uno de los mitos es que es impredecible o es aleatoria y que cambia. No, no, no. O sea, sabemos, ¿no? O sea, yo sé que es muy poco probable tener un factor de planta en todo el Golfo de México menor al 20%. O sea, eso yo lo sé, ¿no? Para la península de Yucatán. Porque no existe y porque históricamente no ha sucedido. Y también sé que no va a haber factores de planta mayores al 80%, porque no ha sucedido. Es decir, y puedo ser más específico, sé que los factores de planta en septiembre están en un rango entre el 25 y el 50%. Vamos, no son valores aleatorios, ¿no? O sea, los datos de reanálisis, el análisis estacional, te permite llegar a estas conclusiones. Entonces aquí están los dos. Voy a cerrar la ventana, nada más para cerrar. Perdón. Aquí están las dos perspectivas del análisis estacional. Lo que ocurre por estaciones y lo que ocurre por meses. ¿Ok? Muy bien. Pues aquí lo voy a dejar. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en la siguiente sesión.